Comenzamos a meternos de a poquito en el campo de juego. Ustedes vieron el contexto. Estimo cerca de 2.000 personas presentes en el Estadio Parque 23 de junio, con una muy buena concurrencia tanto del sector local como del sector visitante. Se jugó el partido en una tarde que al sol estaba realmente calurosa. Atlético San Jorge tenía dos variantes respecto de lo que había sido el partido anterior ante Unión Los Cardos por 1-0. El regreso recuperado de su lesión de Gabriel Braco en lugar del chico Francisco Vidal, y Andrés Mancilla ingresaba al equipo titular en lugar de Nicolás Angelinetti, quien salió del partido ante Unión Los Cardos con una lesión y que no alcanzó a recuperarse para este partido. Por lo tanto, Walter Iglesias puso en cancha a Facundo Correa en el arco, en el fondo Paulo Hipólito, Gabriel Braco, José Fernández y Jesús Espinosa, el capitán uruguayo, en el mediocampo Maximiliano Romero, Iván Gómez, Andrés Mancilla y Mauro Cuberli, los delanteros Bruno Nasta y Pablo Gastelú. Por su parte, Trebolense, que era recibido así por su parcialidad, presentaba los mismos 11 que habían dejado en el camino a Juventud Unida. Guido Pietrani en el arco, una línea de 3 defensores con Lucas Rosa, Emanuel Campo y el capitán Nicolás Lépore. Una línea de volantes conformada por 5 jugadores. Ya vamos a referirnos a lo que fue la táctica de Trebolense. Los 5 del medio: Damián Lenta, Mauro Espinosa, Jeremías Mondino, Lisandro de Labia y Joao Cravero. Y los delanteros: Franco Casañas y Matías Venturi, los titulares del equipo dirigido técnicamente por Eduardo Stelic. La cancha era una fiesta de uno y de otro lado estaban las parcialidades muy entusiasmadas con lo que se iba a dar desde unos segundos después. Claro, el final iba a presentar un panorama totalmente diferente para la parcialidad de Trebolense. ¿Qué decir respecto del planteo táctico? Atlético San Jorge, lo conocido, el 4-4-2, que ya es tradicional, usando bien anchas las bandas con Romero y Cuberli llegando al fondo con los carrileros. Nada sorpresivo, con Nasta y Gastelú en ataque, los jugadores más ofensivos, y esa línea de 4 que no se modifica en el equipo uruguayo. De Trebolense hay que marcar esa línea de 3 con Rosa, Campos y Nicolás Lépore. Delante de ellos un triple 5 con Jeremías Mondino y Mauro Espinosa un poco más retrasados, y un poquito más adelantado Damián Lenta, y 2 jugadores bien abiertos, 2 carrileros bien volcados hacia los laterales. Por la derecha, Lisandro de Labia, el ex Atlético San Jorge, y por la izquierda, Joao Cravero. Y adelante, Franco Casañas y Matías Venturi. ¿Por qué remarco este aspecto? Porque creo que va a ser uno de los aspectos claves que van a terminar definiendo el partido. Esos espacios que van a quedar durante prácticamente todo el partido a las espaldas de esos 2 carrileros que mencionábamos van a ser el lugar al que Atlético San Jorge va a apuntar claramente, y lugar en el que va a sacar la diferencia, porque esas espaldas de Labia y de Cravero quedaban muy desprotegidas y Atlético las supo aprovechar realmente muy bien. El árbitro, el protagonista que faltaba, Jorge Baliño, árbitro internacional de la Asociación del Fútbol Argentino, asistido por Gatica y Mereñica, el cuarto hombre, Ojeda, para una terna arbitral que pasó desapercibida. Buen comportamiento de los jugadores, correctas resoluciones del árbitro Baliño, y por lo tanto un trámite del partido absolutamente normal, insisto, sobre todo acompañado por el buen comportamiento de los jugadores, y además con un Baliño que, como ocurre con los arbitrajes en todo el fútbol argentino, no solo en la liga, se ahorran algunas tarjetas, y eso permitió ayer que el trámite sea normal. Fíjense cómo va apareciendo, después de unos primeros minutos de estudio, Atlético San Jorge con el control, pero sobre todo, fíjense cómo empiezan a aparecer esos espacios que les marcaba en la previa sobre los laterales. Y aquí un duelo que va a tener claramente un ganador. Bruno Nasta se cruza
Primero con algunos golpes y después con algunas palabras con el capitán Nicolás Lepore. Fíjense la parejita que se arma entre Lepore y Nasta. Choque, algún brazo de más y una pierna de más desde abajo. Balinio la dejó pasar. Después la jugada siguió en un centro de Romero y el remate de Nasta por arriba del travesaño. Pero fíjense cómo de a poquito Atlético San Jorge empezaba a mostrar la que sería su herramienta de triunfo, aprovechar esas espaldas de los carrileros que van a ser un verdadero dolor de cabeza para un trebolense que tuvo algunos fallos en la línea de fondo que van a terminar siendo determinantes. Pero en general, en esos primeros minutos, el trámite del partido hasta el minuto 25. Les decía que en el análisis del juego había que marcar algunos ítems, algunos quiebres que iba a tener el partido. Y sin lugar a dudas, acaso el más importante, va a ser el primer gol que va a conseguir Atlético San Jorge. Porque si bien empezaba a mostrar que por los carriles llevaba peligro, llegaba al fondo con riesgo, aquí Cuberli no llegaba al fondo, pero sacaba un remate cruzado que se iba cerquita del primer palo de Pietrani. Les decía, empezaba a aprovechar ese espacio a espaldas de los carrileros, empezaba a llevarle problema, ya manejaba la pelota y era más ofensivo, pero más allá de esta situación, el trámite todavía era relativamente parejo, había partido, había intercambio, incluso acaso la chance más clara del partido hasta el comienzo de los goles, hasta la apertura del marcador, se va a dar favorable a Trebolense. Veíamos una de Nasta clarita recién, la que marcábamos tras el centro de Romero y el encontronazo del 7 con Nicolás Lepore. Vemos algunas posibilidades más, esta anulada por posición adelantada del jugador Nasta que marcaba el asistente Gatica. Vemos de nuevo el centro de Maximiliano Romero pasado hasta el segundo palo, el cabezazo que trae la pelota hacia el medio y el rechazo de la gente de Trebolense, pero el centro de Espinosa tras el rechazo iba a dejarlo a Nasta un pasito apenas adelantado en el área de Trebolense. Les decía que en esa primera etapa entonces, si bien Atlético iba tomando cada vez más claramente la iniciativa, el trámite seguía siendo relativamente parejo. Insisto, aquí la jugada por muy poquito no se convierte en gol de Atlético, el centro es de Bruno Nasta, otra vez aprovechando ese sector vacío de la defensa de Trebolense, el centro de Nasta que no alcanza a desviar lo suficiente Pablo Gastelú y que se convierte en una chance desaprovechada de parte de Atlético San Jorge. Un desaparecido Franco Casañas que nunca pudo inquietar a la defensa de Atlético, recibía este buen pase del jugador Cravero, pero mejor dicho no era Cravero sino Lenta, me corrijo. Lenta le manda el pase, un pasito adelantado estaba Franco Casañas, pero no Venturi en esta jugada que arranca Nicolás Lepore, ve muy bien el espacio, lo asiste al exjugador de Unión Los Cardos, pero el 11 de Trebolense resuelve mal y hay una muy buena reacción de Facundo Correa que le permite a Atlético San Jorge mantener el partido 0-0 y le impide a Trebolense sacar una diferencia inicial que verdaderamente podría haber cambiado la historia del partido. La hace muy bien Nicolás Lepore, da el pase en el momento justo, encuentra una defensa de Atlético abierta, Venturi queda mano a mano con espacio como para recorrer, pero nunca se termina de acomodar, intenta una gambeta previsible y Facundo Correa responde bien y se queda con el balón. Nicolás Lepore fue acaso, mientras el partido estuvo 0-0, el mejor jugador que tuvo Trebolense en el partido. Después de esa jugada, nuevamente Atlético va a ser el que va a acercar peligro. Aquí se le escapa la pelota de las manos a Guido Pietrani, le queda a Gabriel Braco, pero después salva a Nicolás Lepore, lo que hubiese sido un verdadero blooper del arquero de Trebolense. La vemos de nuevo, parecía haber controlado con claridad la pelota, la pierde de sus manos y le queda a Gabriel Braco que intenta rematar hacia el arco, pero Nicolás Lepore justo alcanza a rechazar el balón. Seguían 0-0 y Atlético empezaba a mostrar que era algo más que su rival.
Trebolense tenía una chance en este córner que ejecutaba Joao Cravero, el cabezazo imperfecto, vuelve a dejar la pelota en el 10, el centro, el remate, la pirueta de Nicolás Lepore hacia Franco Casañas, que estaba en posición adelantada en el minuto 23. La jugada previa a lo que va a ser la apertura del marcador y a lo que va a ser el quiebre del partido. Un gol que derrumbó a Trebolense, que intentaba conservar el resultado, el 0-0, conservar el empate y tratar de ver qué ocurría en el segundo tiempo. Pero nada de eso va a ocurrir porque Trebolense va a pagar muy caro las distracciones defensivas. Pase de Gómez a Nasta. Miren el tiempo que tiene Nasta. Miren el tiempo que pasa. Mira al asistente. Está totalmente solo. No tiene ningún jugador de Trebolense cerca. Puede acomodarse y definir cruzado para el 1-0. Esta gravísima distracción defensiva de Trebolense. El que queda enganchado es el juvenil Lucas Rosa por el sector derecho de la defensa y Bruno Nasta, que resuelve bien dentro del área, empezando a vivir una tarde seguramente inolvidable para el joven jugador de Atlético, que más allá de muchas bromas que se hacen con su apellido, estuvo realmente encendido, sobre todo en esos 20 minutos, últimos 20 minutos del primer tiempo. Allí está el pase de Iván Gómez. Queda enganchado y habilitando a todo el mundo el jugador de Trebolense. Pero fíjense lo que tarda en reaccionar la defensa de Trebolense. Queda solo Nasta con tiempo para acomodarse, mira al asistente, se asegura de no estar en posición adelantada y después define cruzado para abrir el marcador. Esa primera grave deficiencia defensiva de Trebolense le abre el camino de la victoria a Atlético San Jorge y le permite a este Bruno Nasta, que así celebraba, abrir el marcador y poner el partido 1-0 en el minuto 25 de esa primera etapa. Allí la celebración del delantero de Atlético San Jorge. Un Atlético San Jorge que solamente 6 minutos después, en esta jugada que arranca en los pies de Nasta, recibe la recuperación de la pelota de Gómez. Nasta juega con Gastelú, Gastelú con Cuberli, el centro, y miren lo solo que aparece otra vez el 7 de Atlético San Jorge. Otra grave distracción defensiva de Trebolense y en el minuto 31 el partido pasaba a tener una diferencia de 2 goles favorable a Atlético San Jorge. Celebración para Bruno Nasta, que, insisto, recibe el pase en el inicio de la jugada de Iván Gómez, que recupera el balón, se lo da al 7, el 7 juega con Gastelú, Gastelú abre hacia la izquierda, hacia Cuberli, el centro, ante una defensa mal parada, totalmente mal parada, que se queda mirando la pelota y no mirando el jugador, y Atlético San Jorge que sacaba 2 goles de diferencia en el minuto 31 de ese primer tiempo y empezaba a resolver la historia del partido. Trebolense va a intentar una reacción, va a tener alguna posibilidad y va a haber algún cruce bastante fuerte. Aquí se dan con todo. Iván Gómez, de buen partido, y Franco Casañas. Los dos van duro. Valiño opta por tranquilizarlos, por dejarlos seguir jugando. Las palabras siguen, el gesto, los codos, que ustedes van a ir a ver, los dos van realmente muy duro en la jugada. Encontronazo entre Casañas y Gómez, allí se ven clarito los 2 golpes de ambos jugadores. Valiño vio lo que pasaba, tomó la alternativa de dejarla pasar, de tomarlo como un choque del partido y dejó continuar la jugada sin mostrar siquiera alguna tarjeta. Que de paso le digo, no mostró ninguna en todo el partido. No sacó ni una roja ni una amarilla el árbitro internacional oriundo de Tandil, que llegó a San Jorge para dirigir esta final de la llave finalista de la Liga Departamental San Martín en la temporada 2015. Intentaba Trebolense, pase hacia Franco Casañas, no consigue controlar, no llega Joao Cravero y el que queda con el balón es el arquero Facundo Correa en el minuto 42. Y en el minuto 44 toda la estantería de Trebolense va a terminar de caerse con el tercer gol de Atlético San Jorge. Vemos otra vez la jugada en la que Correa anticipa bien
al jugador Cravero después del pase de Casañas y se queda con el intento de Trebolense. Nasta se la baja a Romero. Romero aprovecha ese espacio del que tanto le hablé en el partido. Romero manda el centro, rebota, le queda a Romero. Va a volver a mandar el centro, el número 8 de Atlético, pero bajo, hacia Gastelú. Aguanta y el pase atrás. Buen movimiento de Nasta, se hace el espacio, retrocede unos metros para recibir en soledad y define bien para poner el partido 3-0 y empezar a liquidar la historia en el minuto 44 del complemento. Vamos a ver de nuevo la jugada. Romero lo asiste a Gastelú. Gastelú aguanta bien dentro del área, al borde del área chica. Nasta ya había hecho los pasos atrás, sacó un remate rasante al primer palo y convierte el tercer gol del partido, dejándolo mirando hacia otro sector al arquero de Trebolense. Me estoy refiriendo a Guido Pietrani. Trebolense pagaba con la goleada esos errores que había cometido en el primer tiempo. Errores defensivos que tienen que ver con lo individual, porque hay distracciones defensivas individuales, pero también tiene que ver con lo colectivo, con el funcionamiento de esa defensa que no fue para nada bueno, y tiene que ver también con lo táctico, porque evidentemente el entrenador de Trebolense hizo otra lectura del partido, porque no tapó lo que acaso es la herramienta más utilizada en Atlético San Jorge en el último tiempo. Esos carrileros bien abiertos tratando de llegar hasta el fondo. Habrá imaginado Stelic que entre Delavia y Cravero lo iban a poder detener, pero nada de eso ocurrió y por eso Atlético San Jorge se ponía 3-0 en el cierre del primer tiempo. Y en este segundo tiempo, del cual vemos las primeras imágenes, las facilidades de Trebolense seguían y Atlético San Jorge le bajaba definitivamente la persiana en el minuto 5 del segundo tiempo. Si había alguna duda, si había alguna ilusión de Trebolense de revertir la historia, se terminaba de caer en este arranque del complemento. Patea Cuberli, rebota en la barrera, Nasta lo habilita a Gastelú y todos los defensores miran, incluso el arquero, qué hace el goleador de Atlético San Jorge, que define cruzado y pone el partido 4-0. Pablo Gastelú entonces marcaba su gol número 12 en la temporada de la Liga Departamental San Martín. Quedaba en la misma línea que Bruno Nasta. Ahora los dos son goleadores del equipo con 12 tantos, los máximos artilleros del equipo uruguayo. Les decía, Trebolense seguía cometiendo graves errores en el fondo y Atlético seguía facturando, seguía marcando goles. Incluso tenía alguna posibilidad que no alcanzaba a concretar después de esta corrida de Nasta, que intenta asistirlo a Romero pero no consigue hacerlo. En el arranque del segundo tiempo se van a dar dos variantes. Mientras vemos una buena combinación entre Vidal y Romero, Vidal llega al fondo, mete el centro, pero no lo ve a Nasta, que había hecho el pasito atrás buscando el espacio. Les decía, en el arranque del segundo tiempo, dos variantes. En Atlético San Jorge, el ingreso de Francisco Vidal en lugar de Gabriel Braco, sintió alguna molestia. Gabriel Braco, que pudo jugar solamente 45 minutos del partido que marcaba su regreso después de la lesión. Habrá que ver cómo evoluciona para saber si estará o no a disposición del cuerpo técnico para jugar las finales del absoluto. Y en Trebolense, la variante era Julián Celio, un defensor, por un volante, Espinosa, pero eso no cambiaba la historia porque se adelantó Nicolás Lepore y Trebolense siguió defendiendo con esa línea de tres que fue prácticamente un suicidio deportivo, obviamente, para el equipo del Trébol, que no conseguía peligrar en el arco de Atlético y que Atlético seguía aprovechando, fíjense los espacios. Cuberli empieza a gestar el quinto tanto, engancha hacia atrás, tiene tiempo, tiene espacio, define el primer palo. Para colmo, la respuesta de Guido Pietrani es floja y Atlético consigue el 5-0. Quedaba solamente por resolver cuántos goles iba a hacer Atlético San Jorge en ese complemento, porque ya Trebolense había bajado definitivamente los brazos y esos espacios que dejaba
su defensa eran una invitación para Atlético San Jorge para seguir atacándolo una y otra vez. El remate de Cuberli que se le escapa entre las manos a Guido Pietrani, y Atlético San Jorge que celebraba el quinto tanto en el minuto 16. Les dije que a los 5 marcó Gastelú, a los 16 Mauro Cuberli marcaba el quinto tanto. A un partido definido, a una fiesta total de Atlético San Jorge, le quedaba todavía la frutilla del postre, a la cual nos vamos a referir en algunos minutos. El cuerpo técnico empezaba a cuidar a algunos jugadores un poco desgastados a partir de la cantidad de partidos durante el año. A los 17 del segundo tiempo, Nicolás Gisolfi reemplazaba a Iván Gómez, les decía, de buen partido, el volante de Atlético San Jorge. Atlético San Jorge se floreaba en el campo de juego. Trebolense deambulaba por el campo de juego sin poder encontrar ni las marcas, ni la pelota, ni la posibilidad de generarle algo de peligro a Atlético San Jorge, que tenía otra vez la posibilidad, una defensa ya parada. Cuberli jugaba con Nasta el centro para Andrés Mancilla, pero justo el defensor de Trebolense que manda la pelota al córner. Todo va a ser de Atlético San Jorge desde aquí hasta el final de este encuentro. Como les marqué en la apertura, el resultado exime de mayores argumentos respecto de los merecimientos. Claramente, ampliamente y justamente, Atlético San Jorge ganó el partido. Fue siempre superior, pero a partir de la ventaja, a partir de ponerse 1-0, literalmente lo vapuleó a Trebolense. La diferencia fue mucho mayor cuando Atlético San Jorge estuvo arriba. Qué decir de Bruno Nasta, que fue verdaderamente letal, sin lugar a dudas, la figura del encuentro. Un escaloncito abajo, Gómez y Cuberli también con un buen partido, pero todo el equipo de Atlético San Jorge tuvo un buen rendimiento. Trebolense muy bajo en cuanto a su nivel, solo rescatar aquellos primeros 20 minutos de Nicolás Lepore, donde había jugado bastante bien. El resto desaparecido, inclusive Franco Casañas, un delantero notable. Y la frutilla del postre es esta: minuto 31, ingresa Mauro Albertengo en lugar de Bruno Nasta en Atlético San Jorge. Minuto 32, recibe la pelota Mauro Albertengo, juega con el jugador que aparece por aquel sector, que es Gisolfi, el centro hacia Romero, Romero el pase atrás, y Albertengo ingresa, engancha y después define una barbaridad para concretar el sexto y definitivo tanto y para redondear la goleada de Atlético San Jorge justo 1 minuto y monedas después de haber regresado a jugar en el equipo después de la lesión, después de la operación que lo mantuvo durante un par de meses fuera de los campos de juego. Vemos de nuevo la pelota hacia atrás de Gisolfi, hacia Romero. Romero lo asiste a Albertengo, aprovecha el espacio, cambia el ritmo, engancha hacia el medio, lo deja en el piso a Pietrani, define cruzado cuando intentaba rechazar Rosa. Y el partido se convertía ya en el 6-0, que iba a ser el resultado definitivo para el encuentro que le va a permitir a Atlético San Jorge llegar a la final absoluta de la temporada. Con respecto a algunos datos numéricos del partido, mientras vemos lo que ya era una celebración de la parcialidad de Atlético San Jorge, algunos datos estadísticos para el equipo uruguayo que se dedicó a manejar la pelota y a tratar de meter alguna estocada más. Va a tener alguna chance más Atlético como para sumar su séptimo gol. No lo va a conseguir. Esta subida de Romero, a Romero lo vamos a ver trepar por su sector en algunas oportunidades. Atlético San Jorge sumó su tercera victoria en forma consecutiva y sin recibir goles. 3 partidos seguidos con victoria y sin recibir goles. Hace 4 que no pierde Atlético San Jorge. El empate 1-1 ante Juventud Unida y después hilvanó en forma consecutiva 1-0 ante San Martín en el cierre de la fase regular, 1-0 ante Unión Los Cardos en las semifinales de la llave finalista y este 6-0 en la final de la llave finalista ante Trebolense. De local acumula esas 3 victorias en forma consecutiva, tanto ante San Martín como ante Unión Los Cardos y ante Trebolense le ganó en el Parque 23 de Junio.
Antes se había dado el 1-2, la derrota de Atlético ante el Expreso en una de las últimas fechas de la fase regular. Del lado de Trebolense perdió una racha de 6 partidos sin derrotas. De esos 6 partidos, el equipo de Estelic y Boazo había ganado 5 y había empatado 1. Había recibido solamente un gol en esos 6 encuentros y había marcado 14. Fíjense la diferencia. Tras ello, recibió 6 en el mismo encuentro sin poder convertir siquiera uno. Aunque en esa racha de partidos de visitante había jugado solo 2 encuentros, había empatado ante Piamonte 0-0 y había ganado el clásico ante el Expreso, aquel clásico de solo 45 minutos suspendido por la agresión del jugador del Expreso al asistente, 2-0.